y solo en tu luz veremos la luz, y por esa luz somos la luz del mundo. En nosotros ven, brillarás y brillarás. Padre, al Creador y a nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, Yeshua. Proclamemos un cántico, todos. Las naciones, Yeshua, que nos hizo aceptos en Él, aceptos en el amado, por medio de la adopción que hemos recibido en Cristo Jesús. Denle un aplauso a nuestro Padre. Muchas gracias, mis amados, pueden tomar sus asientos. Sentarnos, amada familia. Damos la bienvenida a cada uno que se encuentra en este lugar. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, qué bueno. Bueno, amada familia, quisiera pues saludarles de parte de nuestro Padre Celestial, de parte mía también, de parte de nuestra amada pastora, de parte de cada líder de esta casa, de esta familia, en la cual nosotros hemos venido a ser una familia. Esta no es solo un ministerio, una congregación, como la gente quiera llamarle. Esto es la casa de nuestro Padre y nosotros somos su familia. Amén. Amén. Qué bueno. Pues saludamos a todos aquellos que nos visitan. Hay personas muy especiales que están acá visitándonos. También aquellos que, si es su primera vez que viene aquí, también puede
sentirse amado, sentirse recibido en la casa de su Padre. Nosotros somos, como dije, una familia y pues el Señor que nos reunió en familia, esta familia no tiene número de límites. Esta familia caben y cada vez caben más hermanos, así que siéntase bienvenido. Es un honor, un gran honor para mí poder tener el privilegio de compartir esta mañana, el privilegio y la responsabilidad, porque cada privilegio lleva una responsabilidad. Son paréntesis que estoy haciendo. Para mí es un honor tener el privilegio y la responsabilidad de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Una palabra en la cual nosotros, por la gracia, vamos a estar pues creciendo. Yo creo que ya no tengo que exponer mucho porque desde el principio Edwin, nuestro hermano Edwin, Daniela han estado exponiendo pues mucho de lo que yo voy a estar pues comentando aquí. Y en una yo me sorprendí, la pastora me dijo, amado, tú no te puedes sorprender, porque ciertamente es una sola la voz del Padre. Y si habitamos en familia, pues se supone que cargamos la misma genética espiritual. No son dos espíritus los que nos hablan a nosotros, es uno solo, el cual recibimos de nuestro Dios Padre. Amén. Quisiera hacer una breve oración para pues dar inicio a esta parte, pero continuidad a todo lo que ya hemos hecho. Así que acompáñenme, incline su rostro conmigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Este es el día que tú has hecho, Señor. Y pedimos, Padre, que tú nos des espíritu de entendimiento, espíritu de mansedumbre, Señor, espíritu de revelación para que podamos nosotros comprender tu palabra, comprender la herencia a la cual tú nos has llamado, Señor, y la razón y el por qué tú nos has adoptado como hijos tuyos, Padre. Queremos bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que voy a dar una pequeña introducción para romper el hielo y así poder sentarnos aquí todos en una mesa. Nosotros estamos sentados, figure esto como una mesa donde yo vengo como un sirviente, como un mesero, a servir la palabra de Dios. Cada uno nos vamos, es nuestro alimento y a mí me ha tocado la función de servir. No es una función más grande, pero el que sirve es el mayor. Así que si usted quiere ser mayor, sirva. Hoy me toca a mí servir y es servir la palabra de Dios. Todos nosotros estamos sentados en una mesa y estamos iniciando este nuevo año, este 2024, al cual por la gracia de Dios estamos aquí. Hay gente que no llegó al 2024 y nosotros sí, hay que dar. Ya con eso, ya podemos agradecer e irnos, pero vamos a quedarnos, no nos vayamos. Entonces estamos aquí iniciando este año, el mes de enero, el cual nosotros tomamos como primicia al Señor, le entregamos de nuestros recursos, de nuestra vida, de todo lo que somos. Y pues la primicia tiene que ver también mucho con la adopción, con lo que nosotros vamos a estar hablando. Hemos nosotros recién terminado un tiempo maravilloso de ayuno, en el cual confirmamos una vez más, yo estoy hablando por mí, pero entiendo yo que voy a hablar en nombre de todos, en el cual nosotros en ese tiempo confirmamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces uno pudo sentirse débil en un momento, pero la palabra de Dios lo fortalecía. Quizás algunos pasamos un tiempo de prueba en ese tiempo de ayuno, tribulación, malestar, quién sabe, muchísimas cosas. Pero la palabra de Dios nos sostenía, nos daba fuerza. Por lo menos
a mí me dio mucha fuerza, porque yo estaba muy saturado y muy ocupado, y el Señor me mantuvo firme en todo ese tiempo, y entiendo que lo seguirá haciendo. Amén. Así que, como decía, nosotros ahí nos dimos cuenta, por lo menos yo confirmé una vez más, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ciertamente, hablando de palabra, en estas últimas semanas recientes, hemos estado hablando sobre el espíritu de adopción, una serie el cual nuestra amada pastora ha traído a nuestra casa con el propósito de que nosotros podamos comprender nuestra posición de hijos, nuestra posición y nuestra responsabilidad. La palabra dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de aquel que proviene, el espíritu que proviene de Dios, que es el espíritu de adopción, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y entonces hoy quiero que nos acerquemos a ver qué es eso que Dios nos ha concedido y la herencia que Él nos ha entregado. Así que, como ya ven en pantalla, el título de esta enseñanza se llama El propósito de la adopción. Y quiero aclarar algo de una vez. En la palabra, el propósito de la adopción está clarísimo. Te agarra un versículo que Daniela estuvo leyendo y ahí lo dice. Entonces yo puedo decir ese verso y me voy. Y se acabó, porque ahí está el propósito. Pero yo quiero establecer un fundamento antes de llegar a ese verso, digamos, que lo explica tan claro y tan simple. Así que vamos a enredarnos un poquito para después desenredarlo y llegar al punto del propósito de la adopción. Vaya teniendo su Biblia lista, porque vamos a hacer una pequeña jornada por la palabra. Así que yo quisiera iniciar diciendo que, por ejemplo, el que es adoptado perdió algo. Ningún niño que tenga su papá y su mamá, usted va a decir, mire, yo lo quiero adoptar, sino que al que se adopte porque no tiene, porque perdió por alguna razón. O sea que los padres pueden estar vivos por asuntos judiciales. Hay veces en algunos países que los padres pierden la custodia de los hijos y quedan en manos del Estado para ser adoptados. Pero siempre el que necesita ser adoptado, el huérfano, perdió algo, ya sea que perdió su casa, perdió un hogar, perdió su familia, perdió sus padres. Y la adopción lo que procura es retribuir, que uno pueda retornar eso que perdió. Yo no sé usted, pero yo siento como que se oye así, como muy grave así. Yo sé que allá en el sonido nos van a ayudar por la gracia de Dios. Entonces, decía que aquel que ha sido adoptado, ¿me escuchan mejor? Aquel que ha sido adoptado perdió algo. Nosotros, que en un principio estábamos todos en Adán, si no me cree, busque la palabra, estábamos todos en Adán, y por cuanto Adán pecó y el pecado entró al mundo por un hombre, todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Lo sabemos bien claro. Entonces, ya desde ahí perdimos una posición. Se nos quitó, fuimos destituidos de esa posición llamada la gloria de Dios, que es cargar la misma naturaleza del Padre, la esencia de Dios, su reputación, cargarla a nosotros, y perdimos eso por culpa de Adán. Pero tiene que perdonar a Adán. Claro, yo tenía un problema personal con Adán, porque por culpa de él tantas cosas que hemos pasado, pero cuando me puse a ver en la palabra,
Es un propósito de adopción, y si no pasaba eso, yo no iba a ser adoptado. No sé si darle gracias a Adán, pero yo le doy gracias a Dios, al Padre, porque ha orquestado todo de una manera. Así que quisiera que me acompañe en la palabra, en Romanos 3, del 19 al 24. Nosotros, como dije, perdimos esa posición, fuimos destituidos de la gloria de Dios. En buen español dominicano se nos cortó el agua y la luz. No sé si usted entiende lo que yo quiero decir, o si yo me estoy dando a explicar bien. Por medio de la adopción y del sacrificio de Jesucristo, entonces fuimos redimidos y recuperamos todo eso. Romanos 3, del 19 al 24, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eso significa para que nadie opine nada, para que toda boca se cierre y se haga como Dios dice. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios tiene que ver con Jesucristo. Él es justicia de Dios. La justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Voy a hacer un paréntesis. Cuando aquí se dice que no hay diferencia, era que se estaba hablando de los judíos y de los gentiles. Entonces Pablo en el libro de Romanos especifica que ya ese asunto de diferencia, eso se quedó atrás. Entonces ya, porque no hay diferencia, sigo con el verso siguiente: por cuanto todos pecaron, quedaron todos destituidos. Los judíos, los gentiles, todo el mundo. Quedaron todos destituidos de la gloria de Dios. Siento que está volviendo el sonido. Siendo justificados, verso 24, gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, ninguno de nosotros pagó nada para eso. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros vemos que, como decía, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la gloria es esa herencia que nosotros recibimos. Y se estuvo hablando de la herencia, y lo vamos también a estar leyendo. Recuerden que todo lo que estamos haciendo es un fundamento para llegar al punto del propósito por el cual hemos sido adoptados. Entonces, la Biblia habla siempre completamente de adopción, desde Génesis hasta Apocalipsis. Habla más de adopción de lo que yo pensaba. Y ahora que nos están hablando de adopción, pues uno se pone a buscar. Y yo le invito a que cada uno de nosotros nos pongamos a estudiar qué es lo que la Biblia nos habla de la adopción, porque nos están enseñando sobre eso. Y es bueno que nos nutramos. Entonces, la Biblia habla enteramente, desde Génesis hasta Apocalipsis, de adopción, desde Adán. Adán, el Señor formó su muñeco de barro, y lo primero que hizo para que Adán fuera un ser viviente, fuera soplar en su nariz, el cual recibió Adán el Espíritu de Dios. El Espíritu, ¿cómo se llama ese Espíritu de Dios? El Espíritu de adopción, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. Y si usted lee la genealogía de Jesús, termina diciendo: Adán, hijo de Dios, hijo de Enos, hijo de fulano, ¿no? Hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí termina la genealogía de Cristo, en Adán, hijo de Dios. Entonces, desde el principio, lo que Dios hizo para hacerlo su hijo fue soplar
de ese aliento, su espíritu. Entonces, cuando Adán se desconectó, gracias a Adán por eso, el pecado entró al mundo, como dije, ahí se cayó esa posición que Adán tenía y que nosotros teníamos en Adán. Entonces, ahí es que entra el asunto de nosotros ser adoptados, porque ya perdimos la posición de hijos y entonces toca la adopción, la cual Dios por su buena voluntad lo hizo. Nosotros no fue que escogimos a Dios para que Él nos adopte. Y usted no ha visto en ningún orfanato que el huérfano es que decide, este me va a adoptar, este no. No. Es quien adopta, que elige a quién adopta y cuándo lo adopta. Amén. Entonces estamos claros ahí también con eso. Yo quisiera leer nuevamente esa porción que Daniela trajo aquí, que nos va a ayudar a comprender un poco más. Efesios 1, del 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. Okay. Con todas. Que la Biblia mía es diferente. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según los escogimos nosotros a Él. No. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, como Daniela dijo, no fue después que nacimos, fue antes de que el polvo del mundo estuviera creado, ya nosotros estábamos escogidos en Él, para que fuésemos santos y sin mancha. El ser santo, hemos visto, que tiene que ver con ser apartado para Dios. Y si Dios es santo y nosotros estamos llamados a ser santos, eso es que carguemos la reputación de Dios, que tiene que ver con la santidad, su reputación, su esencia. Él es santo, 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 y nosotros estamos llamados a ser santos porque nuestro Padre que está en el cielo es santo. Entonces, ahí vemos que hay propósito para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué nos predestinó? Para ser adoptados. Quiere decir que eso no fue el plan B del Señor. Wow, Adán me dañó el asunto, déjame adoptarlos ahora. No, nos predestinó para eso, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso yo no me atrevo a decirlo en el púlpito aquí, pero eso usted sabe lo que significa en buen dominicano, porque Dios lo quiso así, lo estoy poniendo bonito. Aquí. Entonces, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros todos estábamos, como dije, destituidos, descalificados, y Él nos hizo aceptos. Él fue que determinó que nosotros calificáramos. Él nos hizo aceptos, nosotros no hicimos nada. No fue que, wow, yo fui tan bueno que Él se fijó en mí. No, yo estando descalificado, Él me calificó, y eso se llama justificación. Él me justificó, nos justificó para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo calificar. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según como Él lo quiso nuevamente, el cual se había propuesto, o sea que eso estaba planificado, Él se propuso eso en sí mismo, eso no fue al azar. Se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, todas, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, y quédese con esa palabra, hay herencia, porque tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante.
en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a qué? Fuimos predestinados conforme al propósito. Y ya vimos cuál era, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Así que, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, de nuevo, como Él lo quiso, el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, en ese caso se estaba hablando de los judíos, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también ustedes, vosotros, que eran los demás pueblos, ahí se le estaba hablando a los efesios, que eso pertenecía a Grecia, ahora pertenece a Turquía, pero en ese tiempo era una tierra que pertenecía a Grecia. Entonces en Él también ustedes, los efesios, y en este caso nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esa es la garantía, el sello de nuestra herencia. La herencia toca algún día, digamos, y entonces se nos pone ese sello. Ese sello es un sello de autenticidad, de pertenencia, y que le pertenecemos a Él. El que no tiene ese sello no es adoptado, por lo menos, o no ha sido hasta ahora. Pero sí, ya el Señor sabe y lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En estos versos nosotros vemos vemos que fuimos predestinados, que fuimos escogidos para ser adoptados, que hay propósito que no es al azar, que hay herencia, que hay restitución, que hay restauración, que hay redención, etcétera. Hay una lista larguísima de todos los beneficios que hay, que nosotros recibimos por medio de la adopción. Y para esto sí hay un requisito, que no depende de nosotros, pero lo hay. Y es nacer de nuevo. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, que él con tanto conocimiento no entendía eso, y quizá nosotros, si hubiéramos estado ahí, tampoco lo hubiéramos entendido. Pero el Señor le dijo, el que no nace de nuevo, en buen dominicano, el que no nace de nuevo, que no se vista, que no va, no entra al reino si no se nace de nuevo. Entonces, en el plano natural, yo también voy a hablar, yo hasta me puse a investigar leyes de adopción. En el plano natural, cuando un niño es adoptado, le modifican su acta de nacimiento. Tiene una nueva acta de nacimiento. Eso es natural. No, aunque pudiéramos compararlo con lo espiritual, pero sabemos que lo espiritual es mayor. Pero eso es un acta de que nació de nuevo. Ya los apellidos que tenía no son. Le cambian los apellidos. Tu acta de nacimiento puede tener la vieja y puede tener la nueva, el niño que es adoptado. Entonces, aquí, si eso es en lo natural, imaginémonos en lo espiritual. O sea, entonces se requiere el nuevo nacimiento. Luego de la ruptura que hubo en el asunto de Adán, nosotros dejamos de ser hijos y en el nuevo nacimiento, entonces, recibimos ese espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Como se nos ha enseñado aquí, ese aliento, ese primer llanto, el primer clamor que sale de nosotros, ese es el de Abba Padre, como el bebé cuando llora, que ahí es que ven los médicos que respira. Ahí el niño absorbe el aire, inhala, y entonces da ese grito. O sea, así en lo natural, se lo estoy poniendo en lo natural para que comprendamos. O sea, si aún en lo natural se le modifica el acta de nacimiento, ¿qué será en lo espiritual si no hay que nacer de nuevo? Claro que sí. Bueno, entonces, como decía,
El nacer de nuevo no es una decisión de nosotros. Parece que sí. Y Edwin lo decía hoy. Ninguno de nosotros hemos aceptado al Señor. Cuando decimos que lo aceptamos, entonces estamos poniendo que Dios nos estaba pidiendo de favor que lo acepte y que eso dependió de mí. ¡Wow! Yo acepté al Señor el día tal. No, vamos a cambiar ese paradigma. El que quiera usar ese término, yo dejé de usarlo. Pero el que quiera usar, yo voy a mencionar la palabra aquí para hacer como un cambio, un chip, como dicen. Entonces, quiero que me acompañe a Juan 1, del 11 al 13. Y dice, a lo suyo, tengo que acelerar porque el tiempo me está jugando sucio aquí. Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No dice no le aceptaron, no le recibieron. Mas a todos los que le aceptaron, dice así. Ok. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Él les dio la potestad, no nosotros. Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos y ahora se les dio esa potestad. Pero miren qué dice aquí. El verso 13 es el verso clave. Los cuales, ¿quiénes? Eso de lo que están hablando, que les recibieron. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Como Él, como yo siempre digo, como Él nos escogió antes de la fundación del mundo, eso era para que ni nosotros opináramos en esa decisión. Fue Él que nos escogió antes de la fundación del mundo. Si me gusta o no me gusta, problema de Él o problema mío. Pero así fue que Dios lo quiso por su buena voluntad, por su beneplácito y todo lo que dice en Efesios 1, que dice así, que Dios lo quiso así. Entonces, para que el término de aceptar al Señor, simplemente se lo estoy mencionando. ¿Por qué? Por lo que vamos a seguir viendo. Él nos escogió con un propósito y el propósito es de Él. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el siguiente capítulo, Efesios 2:10, dice eso mismo. Él nos escogió para que nosotros anduviésemos en esas obras que Él preparó de antemano. Antes de que yo llegara, las obras estaban ahí, para que cuando yo llegue, yo camine en eso que Él estableció para mí. Nosotros no le aceptamos, sino que le recibimos. Porque como leímos, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Juan 15:16, en la parte A, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que lleven frutos. Lo mismo que dicen en el otro verso, para que anden en las buenas obras. Aquí lo dice de otra manera. Recuerden que el Señor le hablaba en el lenguaje que podían entender. Ellos trabajaban con la tierra, agricultores, para que lleven fruto y su fruto permanezca. Y así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dé. Seguimos. Entonces, una vez nosotros somos adoptados, no podemos ser, yo no sé si esta palabra existe, desadoptados. No. El que es adoptado ya no hay vuelta atrás. Entonces, no va a depender de si yo me porto bien o si no. El yo portarme bien, aquí sí implica una voluntad de nosotros de obedecer. Pero no es por eso que yo me gané la adopción, sino que ya yo fui adoptado y yo ahora tengo que acatarme a esa nueva familia en la cual el Señor me puso. El que es adoptado llega a una casa y tiene que regirse bajo las normas que están establecidas ahí. Yo no puedo llegar adoptado. Y bueno, en el orfanato lo hacíamos así. Pues ya tú no eres huérfano. ¿Por qué tú no recibiste el espíritu de orfandad ni de esclavitud? Ahora tú eres hijo. Sujétate ahora a las normas que están aquí. Si no lo hago, no dejo de ser hijo. Pero
disfrutar de los beneficios que no me son quitados, pero yo no lo voy a disfrutar a plenitud. Entonces, como dije, una persona, un millonario, adopta un niño con malos hábitos, con todo lo que usted pueda imaginarse, quién sabe, con vicio, con lo que sea. Yo le estoy poniendo un cuadro, que eso éramos nosotros, antes de conocer al Señor. La Biblia dice, así para que no se malinterprete, la Biblia dice que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y dice en tiniebla, en oscuridad, de todo, y dice lo mismo que los demás. Nosotros estábamos tan mal como cualquier otro, y fuimos adoptados. Entonces, ahí ya nosotros, al ser adoptados, tenemos que regirnos bajo unos nuevos estatutos, bajo unos nuevos mandatos, o los mandamientos. Y si yo amo al Padre que me adoptó, pues yo tengo que sujetarme a sus mandamientos, obedecer su palabra. O sea, hay países que ponen normas de la ley de tirar basura, por ejemplo. Digamos que quiten esa norma. Hay gente que estaba esperando que la quitaran para poder tirar su basura y hacer su maldad. Pero hay otros que aunque la quiten la norma, digamos que no le va ni multa ni preso. Pero yo, como quiera, aunque no tenga multa, no la voy a tirar en la calle. Un ejemplo. Y hay otros que sí, porque como ya no tienen consecuencias, entonces, aunque no hay marcha atrás, el deber de nosotros es portarnos bien frente a nuestro Padre, obedecer su palabra. Él no va a decir, te maldigo, porque no me obedeciste, porque fue el que me adoptó. Pero mi deber es sujetarme y obedecer. Entonces, una vez adoptados, tengo algunas notas aquí, Dios nos revoca su adopción, pero nosotros en gratitud tenemos que responder a ese amor que Él nos ha brindado y honrarle, porque Él honra a aquellos que le honran. Él me adoptó, no dejo de ser su hijo, pero la posición que Él me da o me quita depende mucho de la actitud que yo tenga, porque Él honra a los que los honra. Y eso lo dice así, el que es fiel en lo poco, pues Dios lo pone en lo mucho. Esos son principios que Él estableció. El que obedece, pues Dios le honra. Entonces se supone que Él depositó en nosotros el espíritu de su Hijo, y dice la palabra que el que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿A quién tenemos que parecernos? Daniela mencionaba de esa familia que adoptó personas chinos, rusos, quién sabe, de muchos países. En esa casa, aunque hayan diferentes culturas étnicas, en esa casa es una sola norma que tiene que vivirse. Una sola cultura, la de esa casa. Yo no sé si es buena o mala, pero es la de esa casa que tiene que cumplirse. Y los chinos y los rusos tienen que parecerse, por lo menos en actitud, aunque no se parezcan en el color de piel. En las cosas que se hacen, los hermanos tienen que marcar ese mismo linaje, claro, aunque no físico, pero tienen que regirse por unos mismos estatutos. Que yo le voy a decir algo. Pedro, en una, que lo he mencionado, lo intentaron agarrar cuando estaba en la persecución, y Pedro dijo, no, yo ni lo conozco a él. Y los soldados que agarraron a Pedro, la multitud, le dijo, claro que sí, porque tú hablas igualito a ellos. Igualito a Jesús hablaba, por el tiempo ya que había compartido, por la intimidad. Y aún él queriendo negarlo, lo que ya está dentro, no se puede negar, porque sale solo. Yo quisiera parecer un alemán, pero no lo tengo eso, es un ejemplo. Quisiera parecer chino, wow, la cultura japonesa me gusta muchísimo, pero no la tengo.
Yo tengo la que tengo y esa es la que va a salir y la que va a brotar. Entonces, cuando nosotros somos adoptados y estamos en la casa del Padre, el espíritu de su Hijo, el espíritu de adopción, el cual clama Abba Padre, que habita en nosotros, nos va a dictar cómo nosotros debemos comportarnos. Ya no vive yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Se supone, ¿verdad? Ok, entonces ser santos porque nuestro Padre es santo. Eso lo dice la palabra. Lo leímos en Efesios, fuimos adoptados hijos suyos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y repito, eso no fue decisión ni suya ni mía, sino de Dios. Hay un propósito, que seamos santos y sin mancha, que seamos formados a la imagen de Cristo, el hermano mayor, el primogénito, entre muchos hermanos, y que nosotros podamos cargar su naturaleza, su gloria. Eso fue lo que perdimos al principio, como le dije, en el principio todo huérfano fue que perdió algo, y en la adopción lo que se procura es restituir. ¿Perdiste tus padres? Pues vamos a darte unos padres. ¿Perdiste una familia? Con la adopción te damos una familia. ¿Perdiste un hogar? Vamos a brindarte un hogar. Eso es. ¿Están conmigo? Entonces, volviendo al principio, donde estaba, que la Biblia completa habla de adopción, vimos el principio en Adán, pues al final, también en Apocalipsis, se habla de una boda. Y esa boda sabemos que es figurativa. ¿Usted sabe de qué que está hablando en esa boda? De adopción. Y le voy a poner, lo voy a explicar. Cuando una novia se casa con su novio, que ahora es su esposo, el padre de ese novio se ganó una hija más. Incluso, la mujer adopta el apellido del padre del novio, del padre de su esposo. No el del esposo, que es el mismo, claro, pero el esposo tiene ese apellido por su padre. Entonces, la novia adopta el apellido del padre de su esposo y ese padre ganó una hija más. La esposa de su hija, la hija de su esposo, no, la esposa de su hijo es su hija, ¿sí o no? Entonces, es que no había hecho trabalengua hoy, y entonces, para que no se quedaran esperando, ahí lo lancé. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia se habla de una boda y la novia del cordero se convierte en hija del padre del cordero. Sabemos que esa boda es simbólica, porque la Biblia menciona que Jesús es nuestro hermano mayor y nadie se casa con su hermano. Pero esa boda está hablando de adopción, porque entra a ser de la misma familia y el mismo padre de este es el mismo padre de este. O sea, quiere decir que la Biblia completa, en todos los lados, está hablando de adopción. Diga conmigo, adopción. No es de boda que se está hablando, adopción. Diga conmigo, nuevo nacimiento. Y diga conmigo, herencia. Esas tres cosas, de eso que se trata todo. Entonces, y propósito también, diga propósito. Ok, ahora sí. Entonces, dimos toda esa vuelta para ahora llegar a los versos donde sí tenemos que ver con el asunto del propósito. Incluso, espérense, un paréntesis que me acabo de acordar de algo. El mismo Jesús, aquí como humano en la tierra, fue adoptado. Usted sabe que no fue José que lo engendró. Y en la Biblia, en el linaje que habla, para que se le fuera llamado hijo de David, él tuvo que adoptar el apellido de José, del linaje de José, de la tribu de Judá. Entonces Jesús tuvo que ser adoptado. La Biblia entera habla de adopción.
El propósito de nosotros es para que fuésemos adoptados hijos suyos. Y si Jesús no era adoptado también, entonces la Biblia no puede decir que Él no puede comprender en todo, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque comprende todo, porque ha pasado todo lo que nosotros tenemos que pasar, incluso ser adoptado. Cuando alguien se casa con una persona que ya tiene hijos, esos hijos se convierten en sus hijos. Y los hermanos y esos hijos, entre ellos, se convierten en hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo con nosotros? Convertirse en nuestro hermano mayor cuando nosotros fuimos adoptados. Y lo vamos a ver. Ay, Dios mío, este tiempo. Ok. Entonces, nuevo nacimiento. Gracias, Señor. Nuevo nacimiento. Nueva acta de nacimiento, y ahora yo tengo el apellido de la gente que me adoptaron. ¿Quién fue que me adoptó? Mi Padre Celestial. Yo tengo el apellido de mi Padre Celestial, y aquí siempre se ha dicho que al nosotros nacer de nuevo recibimos una nueva genética espiritual. Dice la palabra que nosotros somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, pero ese es el requisito, estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas, miren, pasaron. Y he aquí, algunas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Incluso mi pasado feo se quedó borrado. Mi vergüenza se quedó borrada. Mi temor se quedó cancelado. Y el espíritu que me hacía esclavo antes se quedó también atrás. Porque no recibí espíritu de esclavitud, sino de amor, de poder y de dominio propio en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien es adoptado, recibe todos los beneficios de esa familia que le adopta. Como dije, aquí tenemos el hermanito, este llegó nuevo que es adoptado, ese hereda igual. Si hay un plato de comida, ese come igual. Y ese duerme igual y bajo el mismo techo. Pero si se entran a la casa a robar, a ese también le pueden robar igual. Si la casa se inunda con agua, ese adoptado también pasa inundación. Entonces, así como pasa todos los beneficios que recibe, también los padecimientos los recibe igual. Porque si no, no hay herencia. Y ese es el verso que a mí me fascina en Romanos 8. Pero lo vamos a dejar para más tarde. Entonces, el hijo, como dije, que se alimenta del mismo plato del otro hermano, o sea, de lo mismo que come el hermano, Jesús decía, yo tengo una comida que comer. ¿Cuál es esa comida? Que haga la voluntad de mi Padre y la cumpla, le dé cumplimiento. Se supone que si nosotros somos hermanos de Jesús, adoptados por el mismo Padre, esa también tiene que ser mi comida. Jesús fue tentado en el desierto y Satanás le decía, si tú eres hijo de Dios, ¿qué era lo que le decía? Si tú eres hijo de Dios, entonces si usted sabe que es hijo de su papá y de su mamá, y alguien viene, si tú eres hijo de fulano, usted no tiene que demostrar nada porque usted sabe. Y él dice que si tú eres hijo de Dios, por Dios, Satanás, invéntate una mejor, porque a Jesús, o sea, Jesús si convertía la piedra en pan no había ningún problema. El problema fue que él no lo hizo porque si no estaría obedeciendo la voz, la palabra dictada por Satanás. Entonces, había ahí un alimento, diga alimento, y ese alimento es palabra. No toda la palabra es el mejor alimento, al igual que no toda la comida es el mejor alimento. Hay comida chatarra y hay palabra chatarra. Entonces, él le dijo a Satanás, apártate de ahí, y antes de eso le dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás le estaba brindando un alimento, le estaba brindando una palabra. Y él le dijo, yo rechazo esa palabra que tú me estás dando porque yo vivo de aquella que es de mi Padre. Entonces, nosotros hacemos lo mismo con todo el alimento que se nos brinda por las redes,
en la música que escuchamos, en los trabajos que hacemos, en todo. No me responda. Tenemos nosotros esa mentalidad de hijos que sabemos discernir cuando se nos está ofreciendo una comida, una palabra quiero decir, una comida que no es la que el Padre está sirviendo en la mesa. Y le voy a decir algo, el que come por ahí, chatarra, cuando se siente en la mesa ya no quiere comer porque tiene algo que está ocupando su estómago. Por eso ya yo no tengo tiempo para comer de esta porque estoy lleno de aquella. Por eso le dije, este ayuno, por lo menos a mí, me confirmó nuevamente que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, estamos nosotros en el proceso de santificación. O sea, ese proceso de parecernos a Él se llama santificación. El de justificación es instantáneo. Te hice acepto en el amado. Tú no calificabas, ahora califica. Pero ahora ya, no por eso yo me quedo ahí. Ahora es el proceso de santificación, que ese dura un poquito más hasta que Cristo sea formado, hasta que Él venga. Entonces quiero leer esta parte donde habla entonces que Jesús es nuestro hermano mayor, para casi ir concluyendo. Hebreos 2, del 10 al 15, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? ¿De dónde nosotros fuimos destituidos? ¿Y a dónde se nos llevó? Recuerden que la adopción es para recuperar lo que se había perdido. Se nos destituyó de la gloria, no éramos hijos, entonces ya, pero aquí dice que habiendo de llevar muchos, ¿qué? ¿A dónde? Muchos hijos a la gloria. Se nos devolvió la posición de hijos y a donde pertenecíamos, a la gloria, cargar la reputación y la naturaleza divina. Dice, voy a comenzar de nuevo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si al autor de la salvación se perfeccionó por medio de aflicciones, a usted y a mí no nos toca. Porque el que santifica, verso 11, el que santifica y los que son santificados, el proceso que le dije que se llama santificación, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Daniela decía ahorita que hay gente que se avergüenza del que es adoptado, verlo como su hermano. Pero el que es adoptado ahora es igualito que tú, adoptado igualito. Y ahora, aunque no tenga tu color de piel, ese es tu hermano igual y tiene que llamarlo hermano. Incluso, como se bromeaba, que uno decía al hermano menor, tú eres adoptado, el que no hizo eso falló como hermano mayor. Tiene que volver a la niñez y hacerlo. El hecho de eso era con el fin de avergonzarlo, de jugarle una broma, porque a nadie le gusta eso quizás de ser adoptado, uno más siendo niño. Pero la adopción significa el que nació y nadie lo escogió, pero el que es adoptado fue escogido. Lo vieron y dicen, ese sí, me gusta. Entonces, para mí ahora es un honor ser adoptado, porque Él viéndome como me vio, me escogió así, con todo siendo lo vil y menospreciado del mundo, y me escogió. Yo no llegué por accidente, ni usted tampoco. Si fuimos adoptados fue porque Él nos escogió y nos calificó. Eso no califica, pero yo digo que sí. Y nos puso ese check, ese sello del Espíritu
que nos da herencia. Entonces sigo, que yo hago unos paréntesis ahí. Entonces no se avergüenza de llamarlos hermanos, verso 12 ahora, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Antes no éramos hijos y el Señor le entregó ese paquete de hijos y Él los llevó a la gloria. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, lo que le dije. Él participó de lo mismo que nosotros y nosotros tenemos que participar de lo mismo que Él. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, al enemiguito de nosotros. Sí, porque enemigo le queda grande, enemiguito de nosotros. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si usted se fija en la Escritura, habla de esa comparación de el esclavo y el hijo. No dice tanto el huérfano y el hijo, dice mucho el esclavo y el hijo, porque no han recibido espíritu de temor para estar en esclavitud de nuevo, sino el espíritu por el cual clama Abba Padre. Dice, el esclavo no permanece en casa, pero el hijo sí. Entonces, de muchas formas, mientras el hijo es inmaduro, en nada difiere del esclavo. O sea, que siempre se hace esa comparación, y aquí dice, librar a todos los que por el temor, que el esclavo está ahí, envuelto en temor, por eso cantamos, ya no soy esclavo del temor, sino que somos hijos. Por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, verso 15, sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Y el Señor nos libró de ahí, nos trajo a una casa. Y ahora yo no soy esclavo. Incluso el hijo pródigo, cuando se fue, hizo todo lo que hizo y volvió en sí, él se comparó con los esclavos que vivían en su casa. Dijo, ya, yo no soy digno de ser llamado hijo, que me pongan como un esclavo aquí. Quiere decir que esas dos posiciones nosotros tenemos que reconocerlas bien. Entonces, otro verso que nosotros como hijos adoptados tenemos que tener bien claro, dice, y le voy a traer a la mesa aquí, 1 Corintios 2, verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu de esclavitud, sino el espíritu que proviene de Dios, el espíritu de adopción, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí la pregunta, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Romanos 8, 14 al 16. Ahí está lo que Dios nos ha concedido. Vamos a leer, el verso 15 primero. Pues no habéis recibido, que se parece mucho al otro. El otro decía, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Y aquí dice en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, ese espíritu de adopción, ¿qué hace? Me guía, me dirige, hace como una brújula, me dirige hacia el Padre, me muestra y me revela quién es mi Padre. Ese espíritu de adopción. Los que son guiados, vamos a leer el verso 14, ahora sí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces ese espíritu lo que hace es que me guía. Si yo soy hijo de Dios, ese espíritu me guía, me redirige y me revela al Padre y al Hijo. Me demuestra quién es mi Padre y quién yo soy, qué yo debo hacer y qué no debo hacer. Ese espíritu guía a los que son hijos de Dios. Y el verso 15 lo leímos. Y voy a saltar al verso 16, porque el espíritu de adopción no solo me revela quién es mi Padre, sino que me informa a mí de que yo soy hijo. O sea, me confirma y me lo afirma. El Espíritu mismo, verso 16, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y con el hecho de ser hijos, nos da herencia.
Voy a seguir, si puede poner el verso 17. Y si hijos, también herederos. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos y coherederos con Cristo. ¿Sabe lo que es un coheredero? Que hereda junto con el hermano. Que vimos que Cristo es nuestro hermano mayor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? ¿Qué es ser glorificado? Que se nos puso en el lugar de la gloria donde se nos quitó. Entonces, ser glorificado tiene que ver con eso, con la herencia, el propósito de la adopción, que era donde yo quería llegar y dimos toda esa vuelta, es para eso, para nosotros retornar a la gloria, para ser glorificados en Cristo. Hay un verso que lo dice muy simple y otro que lo dice más detallado. Y ese verso que lo dice simple es 2 Corintios 6, 18, que dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está simple. Ustedes van a ser mis hijos, yo voy a ser su padre. Punto. Pero no dice ni por qué, ni para qué, ni nada de eso. Y eso lo vamos a ver en otro, que aquí, así, al igual que en Efesios 1, se nos habla del propósito que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, para que andemos sin mancha delante de Él, y todo eso que dice en Romanos 8, del 28 al 30, lo dice entonces con más detalles. Y ahora sí voy a terminar. Gracias al Señor, me alcanzó el tiempo. Dice Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. No. Déjame, sí, perdón. Todas las cosas. ¿Esta Biblia mía? No, Señor, es una broma. Todas las cosas le ayudan a bien. Todas, señores. Las que no me gustan y las que me gustan, todas ayudan a bien, obran para bien. Pero ¿a quién? A los que le aman, a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que le aman? Los que obedecen su palabra. Uno lo ve simple, los que aman a Dios. La gente dice, wow, yo amo al Señor. Y ponen sus estados en WhatsApp. Dios te amo. Los que obedecen su palabra son los que le aman, lo dice en la Biblia. Yo ni siquiera me puedo contar. Yo estoy en el proceso de aprender a amar a Dios. Que si digo que yo obedezco todo y que le amo, bueno, seguimos, que eso fue un paréntesis. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, les ayudan a bien, obran para bien. Esto es, a los que conforme a ¿qué? Y ya vimos cuál era el propósito, ser adoptados hijos suyos. A los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En español eso significa para que se parezcan al primogénito, al más grande, al hermano mayor, para que sean una copia de Él, para que su sangre y su imagen y semejanza pueda fluir en ese que es adoptado, que tome la misma actitud de la familia real que lo adoptó. Entonces, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, ese es el propósito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Somos hermanos de Cristo, hermanos menores de Jesús. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Le devolvió la posición de la gloria que se había sido destituida, que se había sido quitada. Entonces el propósito de la adopción es simple eso, devolvernos la gloria y dárnosla como herencia. Esa es la herencia de nosotros. Dios mismo es nuestra herencia
que nosotros carguemos su imagen y semejanza, su reputación, todo lo que les podamos mostrarlo, que nosotros podamos ser sus representantes. Él quería a alguien que les representara y dijo, ese, los adopto para eso. Amén. Entonces, simplemente quiero recalcar dentro del propósito la restauración o redención, la devolución de la gloria, la restitución de la gloria de Dios en nosotros y cargar su imagen y semejanza. Ya quizá hay más cosas, pero con eso nosotros estamos pagos, por lo menos yo sí. Así que yo me siento muy feliz, Señor, y de verdad hoy se me nota, yo creo, que sí, que estoy muy feliz porque estoy comprendiendo un poquitín, un pelín, como dice nuestro hermano venezolano, un pelín, señores, estoy comprendiendo un poquito más de la adopción, del privilegio de ser adoptado. Eso, señores, no es cualquier cosa, eso no es como para uno dejarlo pasar por alto. O sea, yo fui adoptado porque me escogieron, seleccionado, y cuando no calificaba, me calificaron. Y eso yo no tengo cómo pagarlo. Si el propósito fuera que me salvaran del infierno y ya, me salvaron del infierno y ya, ¿de qué vale que me salven del infierno y que yo no pueda recibir la gloria y cargar la naturaleza? Ese fue el primer pasito. Me salvaron del infierno y ya, ahí ese fue el paso para entrarme a la familia de Dios en la cual ahora yo tengo herencia. Si se quedara todo ahí en la salvación, entonces no tiene sentido. No tiene sentido todo lo que el Señor ha hecho, porque podía, ya están salvos, pero no es así. Así que voy a orar para cerrar esta parte y luego nuestra pastora va a estar con nosotros. Padre, gracias por ese privilegio de ser adoptados. Gracias, Señor, porque aunque no somos huérfanos, todavía nos quedan actitudes y tú en el proceso de santificación las estás desarraigando de nosotros, Señor. Gracias porque tú no te rindes con ese proceso de santificación y tienes paciencia para con cada uno de nosotros, tus hermanos, que en buen dominicano te damos carpeta, Señor. A veces somos rebeldes, contumaces, Padre, pero tú tienes paciencia y aún así nos trajiste a tu familia para que habitáramos como uno, Señor, para que habitáramos en tu mesa y nos sentemos a recibir el alimento espiritual. Padre, gracias por juntarnos, por reunirnos en una familia, en una mesa, en una casa, con un Padre, Señor, con hermanos, con vestiduras nuevas, Señor, con anillos de pacto. Gracias por ponernos en relaciones de pacto, Señor. Gracias por ese espíritu de adopción que echa fuera todo temor, Señor. Y oro en esta mañana para que el temor no nos visite, Señor, y si está en nosotros que pueda ser echado fuera, Padre, que nosotros podamos confiar de verdad en que tú eres un Padre, Señor, y que no vivamos como huérfanos, aún teniendo todo en la casa, Señor. Que no vivamos como ese hijo mayor del hermano del hijo pródigo, Padre, reclamando cosas y queriéndolo ganar en nuestro propio mérito, Señor. El mérito te pertenece a ti y tú eres quien nos has liberado de la muerte, Padre. Te damos gracias. Pedimos, Padre, por sanidad en nuestra mente, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que nosotros podamos comprender con espíritu de inteligencia, espíritu de entendimiento, espíritu de revelación, todo aquello que tu palabra ha venido a traernos a nosotros y ha venido a lavarnos de la mentalidad de huérfano que a veces cargamos, Señor. Te pedimos perdón por esas actitudes erróneas y te agradecemos nuevamente, Padre. Qué paciente has sido con nosotros. Gracias, Padre, por adoptarnos.
Gracias, Padre. Te pedimos ser fieles en la asignación que tú nos has colocado, Padre. Y que no operemos en miedo, Padre. Que podamos ser fieles en confianza verdadera a ti y a tu nombre. En el Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Con nosotros, nuestra amada pastora. Gracias, amados. Gracias. Gracias, Alba, por afirmarnos. Damos gracias al Señor por esta palabra de afirmación que el Señor nos ha dado en esta mañana tan gloriosa. Y ciertamente, como decía Salvador, y esto que voy a decir, lo voy a decir también con dolor. ¿A cuántos de nosotros se nos enseñó que el propósito de nosotros entrar en Cristo es no ir al infierno y ser liberado de la ira venidera? Así yo aprendí por muchos años, yo diría casi 20 años de mi vida. Y cuando conocíamos a una persona, lo persuadíamos: acepta a Cristo, levanta la mano y acepta a Cristo. Y a veces el sudor y la transpiración de nosotros, para que no te vayas al infierno. No venimos a Él por temor de terminar en un infierno. Venimos a Él por amor. Y a veces entramos por sufrimiento también, porque hay algunos que entran, como dice un pastor que conocí hace muchos años, algunos entran con anestesia y otros entran sin anestesia, porque también depende mucho de la condición de nuestro corazón. Pero volviendo al tema, es que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Todo está relacionado a la gloria de Dios. La gloria es la reputación, la herencia, la naturaleza. La gloria es Él mismo en nosotros. Y quería compartir con ustedes lo que Habacuc 2:14 declara. Habacuc 2:14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Esto es, pueden ir repartiendo el pan y el vino, pero necesito que estén enfocados en lo que yo voy a decir, porque a veces se reparten los elementos y estamos mirando, no, míreme a mí. Vamos a ver si su alma puede enfocarse nada más en mí, sin distraerse de lo que está aconteciendo. Gracias por dejármelo ahí. Porque la tierra, podemos ver la tierra como el globo terráqueo, pero este estuche se llama Adama y es mi tierra, ¿no es así? Entonces toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esa es la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, de que esta tierra se llene de la gloria de Dios. Y en la medida que esta tierra, mi cuerpo, que es polvo, del polvo fue formado, así es nuestra responsabilidad como hijos de Dios entender que todo lo que es el planeta Tierra debe ser lleno de la gloria de Dios. Así como las aguas cubren la mar. Y ustedes saben que en esta Adama, en este cuerpo de barro, hay un 70% que lo constituye el agua. 70%. Por eso no podemos vivir sin agua. Y el agua también tipifica la palabra de Dios, ¿no es así? El agua tipifica. Entonces, nosotros tenemos una gran responsabilidad de llevar a cabo lo que Habacuc 2:14 dice. Porque si el Padre lo declaró a través de Isaías, lo declaró a través de Habacuc y creo que en Lucas también lo dijo. 3 veces se repite, según lo que leí. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Porque los hijos de Dios vamos a iluminar la tierra entera. Los hijos de Dios, a pesar de los tiempos, los pronósticos terrenales son abrumadores. Si usted pone su mirada en los sistemas de este mundo, yo les garantizo que usted caerá en enfermedades mentales y enfermedades físicas. Porque el propósito es ese, erradicar la imagen y semejanza de la tierra. Pero si usted coloca su mirada en el eterno, como Salvador mencionó, hay una comida que Jesús tenía que hacer, y esa comida era hacer la voluntad del Padre que está en la tierra, que está en los cielos y en la tierra. Y nosotros también
al participar de estos elementos que lo hacemos, esta es la mesa del Señor, y cada vez que nosotros partimos estos elementos, no lo hacemos por una costumbre, sino lo hacemos por un deleite, donde en esta casa todos comen el mismo pan y todos beben de la misma copa. No hay acepción de personas. Pero para usted comer de este pan y beber de esta copa, hay un requisito que usted debe aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Porque esta es una mesa en la cual Él nos invita a participar de Él. Desde que hemos iniciado a las 9:45, que es la hora de inicio de nosotros, bueno, algunos llegan temprano, mucho más temprano, nosotros venimos aquí a comer maná, a comer del pan que desciende del cielo, a ser lavados mediante el lavatorio de su palabra, que es lo único que puede lavar los ojos de nuestro entendimiento. Es lo único que nos lleva a nosotros a una renovación total de nosotros entender que ciertamente somos el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios que ha sido adoptado tiene una gran responsabilidad de que la tierra, mi tierra, primero mi tierra y luego la tierra, el área de jurisdicción que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, en una escuela, en un centro médico, en una tienda, en el hogar mío, en cualquier esfera de influencia. Esa es la esfera de influencia que Dios le ha entregado, la autoridad al Hijo, llámese usted el Hijo de Dios, en esa jurisdicción para llenarla de su gloria. Porque tenemos esta responsabilidad. Nosotros estamos viviendo en un tiempo histórico de la iglesia gloriosa. Acuérdense, hay 2 iglesias operando en la tierra simultáneamente. Los hijos de Dios, va a ser duro lo que voy a decir, pero lo voy a decir, y los hijos del diablo. Hay 2 iglesias, la falsa y la verdadera. Y les voy a decir una cosa, yo voy a dejar de pedir perdón cuando la palabra que yo traiga sea muy cortante. ¿Saben por qué? Porque dura cosa, dijeron los discípulos cuando Jesús les hablaba a ellos. Dura cosa es esta palabra. Entonces el Señor nos hace un aclarándum de que los hijos de Dios que hemos sido adoptados, cargamos una responsabilidad de manifestar su gloria en la tierra. Y por eso el Señor nos dice, a pesar de los tiempos que estamos viviendo, de una densa oscuridad, una densa confusión, donde la gente no sabe dónde poner su confianza, porque la realidad es que el hombre sin Cristo coloca su confianza en el dinero, coloca su confianza en los sistemas de este mundo. Y nosotros estamos navegando por este mundo como peregrinos y extranjeros, aguardando la ciudad celestial que está descendiendo de los cielos, la nueva Jerusalén, en el cual nosotros somos ciudadanos y copartícipes. A nosotros nos aguardan promesas gloriosas. Y es mi oración que en este tiempo, en el tiempo de la dispensación de todas las cosas, donde todo ha de reunirse en Cristo, los cielos y la tierra, esa fusión completa, nosotros podamos ser partícipes. Pero para eso hay que levantar un remanente. Es el remanente que se está levantando. No es que hay que levantar, hay un remanente ya que se ha levantado, que ha decidido ser como Cristo. Y por eso el Señor nos dice, levántate y resplandece en Isaías 61, porque ha venido tu luz. ¿Quién es nuestra luz? Es Cristo. Hay un salmo que dice, en tu luz veremos la luz. Y yo muchas veces oro, Señor, vísteme de tu luz, de esa luz, oh Padre, que esparce todas las tinieblas, porque la luz es mucho más poderosa que las tinieblas. Pero hay una luz que debe de instalarse en nuestro entendimiento, porque Romanos habla mucho, Pablo habla mucho de la renovación de nuestro entendimiento, porque antes éramos huérfanos, pero ahora hemos sido adoptados por el beneplácito de su voluntad, por amor nos adoptó. Pero ahora cargamos una responsabilidad, y es de que carguemos ese resplandor de su gloria, porque ya ha amanecido sobre nosotros. Acuérdense que cuando el día está amaneciendo, el sol no está tan brillante, pero luego a las 12 del día, el sol es un sol que te quema,
Nosotros vamos a ir de una gloria a otra gloria. Y donde quiera, y puedo verlo proféticamente, donde los hijos de Dios estén moviéndose, nosotros vamos a estar produciendo un fuego abrasador que estará quemando la escoria, estará quemando la carnalidad, estará consumiendo el pecado. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Coja sus elementos, coja el pan y coja la copa. Y como el Señor nos dice en Isaías 64, alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Esa familia, los 66 libros de las Escrituras hablan del amor tan grande que Dios tiene a favor de su familia. Por eso la posición y el privilegio más grande es ser constituido hijo de Dios. No es cuánto usted tiene en un banco, ni el color de su piel, ni el grupo étnico a que usted pertenece, sino es saber, porque usted sabe que usted tiene un papá que le ama, que con todas las debilidades, defectos que cargamos todos, yo soy la primera en esta casa, pero sabemos que Él nos ha amado con amor eterno y que nos ha hecho copartícipe con Cristo de su gloria, de esa gloria que se ha de manifestar. Padre, que escamas caigan de nuestros ojos, que esas tinieblas incrustado en nuestro entendimiento, que nos quieren muchas veces volver a esa esclavitud, cuando nosotros no somos esclavos, cuando el temor nos quiere arropar a nosotros, porque no podemos controlar el mañana, ni estamos llamados a controlar nada, porque nuestros tiempos están en tus manos, oh Padre. Padre, permítenos a nosotros poder entrar en ese reposo que habla Hebreos, de saber, tengo un papá que me ama en los cielos. Tengo un papá que me ama tanto, que me ha insertado en un núcleo, en una unidad de familia, donde hay un padre espiritual y hijos que se están levantando, cargando también el espíritu del Padre que está en los cielos. Y donde estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Estamos llamados a soportarnos, sí, a soportarnos. ¿Qué capacidad tenemos nosotros de soportarnos los unos a los otros si cargamos el ADN de Cristo? ¿Cómo nos pueden irritar las cosas que el hermano o la hermana hace? Cuando la realidad es que el amor de Dios en nosotros ya depositado cubrirá multitudes de pecados. Padre, que en esta casa seamos conocidos en esta casa. No por cuánta revelación cargamos y cuánta profundidad de la palabra cargamos, sino por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y Padre, toda pared de división sea derribada en el nombre de Jesús. Todo muro de Jericó, que los muros de Jericó, estudie los muros de Jericó para que usted se dé cuenta lo que significaban en lo natural. Pero hay muros también internamente en nuestro entendimiento que traen separación entre un hermano y una hermana, o entre una hermana y un hermano. Padre, entre padre e hijos, Padre, que todo sea derribado mediante el espíritu de adopción y la revelación que tu Espíritu Santo nos trae. La función primaria de tu Espíritu Santo, después de habernos sellados, es revelarnos al Padre, Dios Padre y Dios Hijo, para nosotros entender la herencia gloriosa que tenemos de resplandecer en un mundo entenebrecido. Padre, gracias por este privilegio. Levantamos estos elementos, el pan y la copa, mi Dios, porque tú vienes a bendecir a tus hijos y tus hijas. Tú vienes a darnos la asignación de cargar tu gloria, el privilegio de esa gloria que se perdió en el huerto, fue devuelto en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos, porque tenemos identidad de hijos e hijas, oh Dios. Gracias porque conocerte a ti como nuestro papá, nuestro papito, aquel que nos lleva a un reposo y nos dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios, su Padre. Te amamos, Padre. Te amamos, Padre. Libértanos
de todo trauma desde el vientre de nuestras madres. Libértanos, como mencionó Salvador. Siempre había un hermano que le decía al más chiquito: tú eres adoptado. Sí, adoptado en nuestro Padre el amado, sí lo somos. Oh Padre, gracias por tu amor. Gracias porque nos escogiste primero a nosotros para cargar tu gloria, tu naturaleza, tu reputación, tu herencia en la tierra. Comamos todo del mismo pan y bebamos de la misma copa en memoria de ese rescate glorioso de Jesús en la cruz del Calvario. Y Padre, que sea erradicado de nosotros ese espíritu de orfandad, ese espíritu de competencia, de celo, ese espíritu que cuando un hermano está en una posición y el otro no, nos sentimos amargados. Padre, erradica. Porque los que no entran en tu reposo y los que cargan raíces de amargura por cuanto no han entrado en tu reposo, no heredarán los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En Cristo Jesús, comamos y bebamos todos. Gracias, Padre. Hoy compartimos el pan, el vino, nos sentamos a la mesa, donde hallamos bendición y gracia, sanidad y liberación, como símbolo de nuestra unión, de que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Hoy compartimos